Les digo que esto es un tema delicado. No acostumbro a predicar estos temas, y si lo hago, gloria a Dios que vinieron para escucharlo, porque no es común que yo predique o hable de estos temas. Ustedes saben que mi enfoque siempre es más evangelístico, más cristocéntrico y más para consagrarnos, pero creo que esto es importante y es algo que quizás lo sabemos, pero es bueno refrescar la memoria de lo que está pasando. Y el título del tema es Libertad religiosa en peligro de extinción. Ustedes saben que esa palabra peligro de extinción se utiliza mucho en estos tiempos, ¿no? Porque hay muchos animales, hay plantas, hay cosas en el mar que están en peligro de extinción por lo que está sucediendo en el mundo, la contaminación, el clima, como el cambio climático y todas estas cuestiones. El ser humano, que es lo más peligroso, es lo más que está dañando la tierra, y se usa mucho esta palabra peligro de extinción. Y ustedes saben que hay animales que ya se extinguieron, que existieron una vez. Por ejemplo, el dodo. No sé si han escuchado hablar del dodo. ¿Ustedes no ven caricaturas? ¿No vieron caricaturas alguna vez? Y estaban buscando y que el dodo, el último dodo, ¿no? ¡Wow! ¡Aleluya! Ustedes ven 3ABN y Off Channel. Tremendo. Pero el dodo es un animal que existió, era un pájaro que no podía volar, y lamentablemente el ser humano llegó a la isla donde existía el dodo, y como no tenían que comer, se comieron a los dodos. Así se extinguieron, ya no hay. O sea, no lo va a encontrar en ningún lugar, pero fue un animal que existió. Y está pasando con muchos animales hoy. No vamos a hablar de la extinción de los animales, vamos a hablar de libertad religiosa, porque la libertad religiosa que Dios nos ha dado en este país está en peligro de extinguirse, está en peligro de acabarse. Así que tenemos que aprovechar esta libertad que Dios nos ha dado a nosotros para predicar el mensaje de que Cristo viene pronto. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos nuevamente porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, ya sea física, sea en algún dispositivo, pero es tu palabra, Señor. Y pedimos que tu Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que tu palabra, Señor, no llegue a ti vacía. Que sea palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítanos en esta tarde y que el tema, Señor, sea un tema que cree conciencia en nuestros corazones en el tiempo en que estamos viviendo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que si lo enciendo funciona mejor. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Juan capítulo 8, versículo 32. Me voy a venir aquí más cerca por dos cosas. Quiero estar cerca de ustedes, aunque me van a decir, no, porque está en Facebook, ¿verdad? Y la otra era porque puedo ver mejor, pero está bien, por cuestiones de los amigos que nos están viendo allá en Facebook. Dice Juan 8:32, y conoceréis ¿qué? La verdad. Y la verdad que os hará libre. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Si conoces a Cristo, Cristo te va a dar libertad. Entonces, hay una libertad que Dios nos ha dado a nosotros, una libertad de escoger, una libertad de expresarnos, una libertad de religión, una libertad donde nosotros podemos adorar lo que nosotros queramos adorar. No podemos juzgar a las personas que adoran a Buda o que adoran a algún ídolo o que adoran otras cosas o creen en otras cosas, porque tenemos una libertad de escoger. Hay libertad en este país. Y Dios dice que cuando lo conocemos a Él, somos libres. Más que esa adoración a otras cosas, más que esa libertad de religión que tienen las personas, somos libres en Cristo Jesús, porque Jesús nos da esa libertad y hemos conocido una verdad que quizás ellos no conocen, pero que Dios nos ha llamado a nosotros para que ellos la conozcan. Pero aparte de esa libertad, hay una libertad que tenemos en nuestro país. Y yo sé que hay muchos países que tienen libertad, pero
el país con más libertad religiosa en el mundo son los Estados Unidos. ¿Okay? El país de los Estados Unidos. Y familia, eso se va a acabar. Porque tengo que ir al punto y al grano, ¿verdad? El tiempo no es muy largo. En el año 321, el emperador Constantino, no sé cuántos han escuchado hablar de Constantino, decretó mediante edicto la llamada ley de Dies Solis, ¿verdad? En ese tiempo, el emperador Constantino declara una ley que nosotros le llamamos ley dominical, ¿verdad? Con la que establecía el Día del Sol como festividad pública, Dies Festus, en el calendario oficial romano. Entonces, en ese tiempo se crea una religión única, un día de adoración único, donde todos los que vivían bajo el dominio del emperador Constantino tenían no la libertad de adorar el día que ellos quisieran, sino que estaban obligados a adorar en un día específico. ¿Ok? Cuando alguien te obliga a adorar en un día específico, está quebrantando tu libertad. ¿Ok? Ni siquiera los adventistas del séptimo día podemos obligar a las personas a guardar el sábado. A veces decimos, oh, si firmaran una ley donde se guardara el sábado. No, eso no está bien. Eso no es libertad. Eso es imponer. Y Dios no impone, Dios te da libre albedrío para que tú escojas. Pero Constantino hizo eso. En el año 533, Justiniano, emperador romano, emite un decreto de que el obispo de Roma sea el obispo de toda la cristiandad. O sea, ahora el emperador decreta que este personaje que tenía que ver con la religión cristiana, bueno, cristiana porque sí decían creer en Dios, ahora que eso sea, o sea, el obispo de Roma sea el obispo de toda ¿qué? La cristiandad. Ahora se convierte en un líder que va sobre todo lo que las demás personas creían. Ahora, en el 538, el general Belisario vence a los ostrogodos, quienes se oponían al decreto de Justiniano, inicia el poder absoluto del obispo de Roma. Ahora, después que el obispo o el emperador Justiniano le hace el decreto de que el obispo de Roma sea el obispo de toda la cristiandad, todavía habían personas que creían en el libre albedrío. Todavía habían personas que querían adorar a Dios en la manera en que ellos entendían cómo adorar a Dios, pero estas personas que habían quitado esa libertad, lamentablemente destruyeron a estos pueblos. El último que quedaba eran los ostrogodos, y en el 538, cuando termina, dice que inicia el poder absoluto del obispo de Roma. Y vamos a ir rapidito. Entonces, desde el año 538 hasta el 1798, ¿no hubo qué? ¿No hubo libertad? No había libertad, porque si usted decía creer en algo que no era lo que creía la iglesia tradicional o la iglesia principal, ¿qué pasaba? Le mandaban un cake de cumpleaños, ¿verdad? Le felicitaban porque usted tiene libre albedrío, qué bueno. No, lo mataban. Lo mataban. Entonces comenzó, años después, en el 1223, la Iglesia Católica creó por primera vez en Sicilia un tribunal para juzgar delitos contra las creencias católicas o delitos de herejía. Se llamaba ¿cómo? La Inquisición. Los tribunales de la Inquisición se caracterizaron por perseguir a los disidentes religiosos, quienes expresaban opiniones que no aceptadas por la Iglesia. ¿Tenían libertad? No. Ellos sí tenían libertad en el sentido de que dentro de ellos habían encontrado la verdad en Jesucristo. Pero el poder que estaba dominando en ese tiempo no les daba libertad a las personas, porque ellos imponían sus creencias, y si usted estaba en contra de su creencia, entonces lamentablemente los mataban. Ahora, ¿qué pasó? En el 1517, este hombre, este monje, este sacerdote, este cura, como usted lo quiera llamar, Martín Lutero, hizo algo
que iba a cambiar el paradigma de la historia en la religión. Lutero envió sus tesis anexadas a una carta al arzobispo elector de Maguncia, Alberto de Brandeburgo, el 31 de octubre del 517, fecha que actualmente se considera como que el comienzo de la Reforma Protestante, en cisma en la Iglesia Católica, que cambió profundamente la historia europea y que cambió también la historia del mundo. Gracias a este hombre que se levantó en el nombre de Jesucristo, nosotros hoy tenemos libertad religiosa. Porque alguien se atrevió a levantarse, porque alguien no se quedó callado, porque alguien dijo: esto no está bien, el mundo necesita libertad. Y yo creo que lo que están haciendo estas personas va en contra de lo que Dios quiere. No hay libertad en el mundo, así que vamos a escribir qué es lo que está mal con esta iglesia. Gracias a Dios no lo mataron. Si usted lee la historia de Martín Lutero, él murió ya después de viejo. Ahora, en el 1798 el general Berthier, y creo que lo habíamos hablado anteriormente, ordena apresar al Papa Pío VI y llevarlo como prisionero a Francia. Y al suceder esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con ese poder que no permitía que hubiera libertad religiosa? Se acabó. Ahora hay libertad. Ahora podemos adorar como queramos y nadie nos va a perseguir. Vuelve la libertad, familia. La libertad que este sistema le había quitado a las personas, ahora vuelve, porque en el 1798 el general Berthier, que era general de Napoleón, apresó al Papa. Pero ¿saben qué? Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 3: y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Hablando de lo que sucedió en ese año. Pero dice ahora: y su herida mortal fue ¿qué? Sanada, y toda la tierra maravillosa, yendo en pos ¿de quién? De la bestia. Entonces, si la herida fue, o sea, si se le cortó la cabeza como si hubiese sido una herida de muerte, pero dicen como si fuese sido, si es como si fuese sido, no fue, ¿ok? No estaba muerta. Yo no sé, es como si usted le pica el tail, la cola o el rabo a un lagartijo, a una lagartija. La lagartija se muere, sigue viva. Usted le tiene que meter por la cabeza para que se muera, ¿verdad? Pero no lo hagan, que eso es malo. Pero es lo mismo. La profecía decía que esta herida mortal iba a ser ¿qué? Sanada, familia, sanada. Y vamos rápido, porque en el 1929, ¿cuándo fue eso? El siglo pasado, ¿o no? Dice: los pactos de Letrán establecieron el 11 de febrero de 1929 la soberanía del Vaticano y la Santa Sede, perdidas bajo el Reino de Italia, y constituyeron un sello de prestigio para el régimen fascista de Benito Mussolini. Así que Benito Mussolini, que era el que estaba reinando en Italia en ese tiempo, era el presidente, ahora le da poder nuevamente a aquel que había recibido la herida. No es que la herida esté sanada, familia, no se confundan. La herida no está sanada todavía, pero se está sanando. Aquí comienza la sanación de esta herida. En la actualidad, la Santa Sede cuenta con 116 embajadas en el exterior, así como también consulados y otras representaciones. Cuando ya se había acabado este poder, ahora está comenzando a crecer nuevamente. Y en cada lugar en el mundo tiene, prácticamente, no en todos los lugares, pero en la mayoría, tiene una sede. ¿Qué es libertad? Claro, estamos hablando de libertad religiosa. Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores
criterios, razón y voluntad sin más limitaciones que el respeto ¿a qué? A la libertad de los demás. Eso es libertad, familia. Usted respeta lo que cree el otro y el otro respeta lo que usted cree. Nada se puede imponer bajo la fuerza. Todo es bajo el libre albedrío y bajo el amor. Dice, hay libertad cuando las personas pueden obrar sin coacción o opresión por parte de otros sujetos. Pregunto, ¿hay libertad en este país? ¿Podemos venir a adorar a la iglesia? ¿Podemos abrir todos los días si queremos? ¿Podemos hablar libremente de cualquier cosa? ¿Podemos expresarlo? Amén. Nos podemos expresar. ¿Qué más? ¿Qué es libertad religiosa? Porque aquella era la definición de libertad, ahora la libertad religiosa. Libertad religiosa es la libertad del culto, o libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente ¿qué? Su religión, de no elegir ninguna, o de no creer o validar la existencia de un Dios, y ejercer dicha creencia públicamente sin ¿qué? Sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza. ¿Okay? Así que, si usted quiere ser ateo, sea ateo. Si usted quiere ser agnóstico, sea agnóstico. Si usted quiere creer en Buda, cree en Buda. Si usted quiere ser shintoísta, sea shintoísta. Si quiere ser musulmán, sea musulmán. O sea, usted es libre de hacerlo porque estamos bajo una libertad. Una libertad que está ¿en qué? En peligro de extinción. Pero vamos a ver qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque, familia, hay leyes que nos cobijan. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General ¿de quién? Naciones Unidas. En su resolución 217A-3, el 10 de diciembre del 48 en París, en esta se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos a partir de la Carta de San Francisco. Eso fue 26 de junio de 1945. Familia, hay una carta de derechos humanos que dice que usted tiene libertad de escoger la religión que usted quiere, de adorar al Dios que usted quiere adorar. Y eso está en las Naciones Unidas. Universal Declaration of Human Rights, que dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye ¿la qué? Libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Así que nadie le puede a usted decir que usted no puede hablar de esto. Usted no puede predicar de esto. Usted no puede decir aquello porque hay una Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que usted tiene el derecho y la libertad de expresarse. Suena como política esta. Ahora, hay otra cosa que se llama la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? La Constitución de los Estados Unidos, en la primera enmienda, dice, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos prohíbe. ¿Qué prohíbe? La creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión. ¿Quién lo prohíbe? La Constitución de los Estados Unidos. No se puede formar una ley de religión que te obligue a ti a seguir una religión. Dice, o que impida la práctica libre de la misma, o que reduzca la libertad de expresión, o que vulnere la libertad de prensa, o que interfiera con el derecho de reunión pacífica, o que prohíba el solicitar una compensación por agravios gubernamentales. Fue adoptada el 15 de diciembre de 1700, ¿qué?
91 como la primera de las 10 enmiendas de la Carta de Derechos. Así que en el libro Evangelismo, páginas 175 y 176 dice: la ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado, y esto conmoverá ¿a quién? A todo el mundo. ¿Será que eso va a pasar? ¿Será que eso está pasando hoy? Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Familia, Jesús nos llamó a ser libres. Jesús nos llamó de la esclavitud a la libertad. ¿Y qué está pasando hoy? What's happening today? ¿Qué pasa hoy? Si tenemos las Naciones Unidas con la Carta de Derechos, si tenemos la Constitución, si tenemos el derecho de ser libre, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está sucediendo en el mundo en este momento? Testimonio para la Iglesia, tomo 5, dice: una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Acontecimientos que durante más de 40 años, nosotros, basados en la autoridad de la palabra profética, hemos declarado inminentes, se están cumpliendo ¿ante qué? Nuestros ojos. Ya se ha instado a los legisladores de la nación a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. Ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. ¿Estamos listos para la crisis? Ahora, cuando la hermana White escribió esto, quiero que conste, porque dicen, uy, no se me ponga nervioso. Cuando la hermana White escribió esto, la legislatura en el Congreso estaba reunida para firmar una ley dominical nacional en el 1888. ¿Ok? No se firmó. Y gracias a Dios, porque si no, no estuviéramos aquí nosotros, ya Jesús hubiera venido y nosotros ni en las pintas estuviéramos, ni en los posters. Pero por eso ella escribió esto, porque eso estaba sucediendo en ese momento y no sucedió. Y esto es otro tema, ¿no? Sería otro tema para hablar, porque en el 1888 se llevó un mensaje que se llamaba justificación, y se llama justificación por la fe. Y en vez de agarrar el mensaje que Dios había enviado, se fueron a pelear al Congreso para que no se firmara la ley. Y dejaron el mensaje de justificación por la fe. Pero eso es otro asunto, ¿no? Pero esto que dice aquí va a suceder. Va a suceder. Y tenemos que estar preparados. ¿Cómo nosotros nos preparamos, familia, para esto? Porque esta es la cuestión. O sea, estamos predicando, estamos hablando de libertad religiosa en peligro de extinción, estamos predicando de mensajes que son fuertes, pero tenemos que, el mensaje tiene que el corazón del mensaje, ¿quién es? Cristo Jesús. Si el corazón del mensaje es Cristo, entonces nosotros tenemos que decir, bueno, la única manera que yo puedo estar firme, la única manera que yo puedo estar preparado es cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, cuando yo tengo una relación con Jesucristo día a día, cuando yo estudio su palabra, cuando yo estoy en oración y cuando yo comparto el mensaje con otras personas. Esa es la preparación para cuando vengan estos tiempos. Los atentados del 11, familia, de septiembre, ¿se acuerdan? El 2001, también conocidos comúnmente como el 9/11, fueron una serie de 4 ataques terroristas suicidas cometidos en los Estados Unidos en la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 por un grupo terrorista islámico militante que se llamaba Al-Qaeda. ¿Por qué esto? ¿Qué tiene que ver esto con la libertad en nuestro país? Familia, este fue el detonante. El 9/11 fue el detonante para comenzar a restringir libertades a los seres que viven en este país. ¿Ok?
¿Por qué? Porque tenía que venir una crisis para que entonces las cosas se comiencen a mover. Y esa crisis vino en el 2001. Yo recuerdo, en el 2001, eso fue un martes, y yo el miércoles salía para Nueva York. Pero a mí, yo vi esto y me impactó mucho, pero yo me quise ir para Nueva York como quiera. Yo viajé como 3 días después porque atrasaron los vuelos. Y impactante porque mi primo hermano, que es como un hermano para mí, trabajaba como autoridad de puertos en Nueva York, es policía de autoridad de puertos, ya se retiró. Pero ellos eran los únicos que podían entrar a estos lugares. Y recuerdo cuando él me llevó por el Lincoln Tunnel, y no había nada, no había carros, no había nada, todo estaba vacío, solo él y yo, y me llevó al 911 al lugar porque él trabajaba sacando cadáveres ahí también. Y terrible, fue terrible ver eso, impactante, familia, el olor a muerto, todo eso es terrible, pero esto movió a que se firmaran diferentes tipos de leyes donde coartaban la libertad de los seres humanos aquí. Se firmó la ley patriota. El Acta Patriota es una ley aprobada poco después de los ataques terroristas en el 2001 en los Estados Unidos, que otorgó a las agencias de aplicación de la ley amplios poderes para investigar, acusar y llevar ante la justicia a los terroristas. ¿Y qué es un terrorista? Un terrorista es una persona que atenta contra la vida de otras personas en una manera grande, pero también un terrorista puede ser una persona que hable en contra del gobierno, que hable en contra de las leyes que se han establecido en un país. Eso puede ser un terrorista. Y esta ley también dio paso para que ellos pudieran escuchar las llamadas de las personas, las llamadas telefónicas de todo el mundo. Así que lo que le hablamos por teléfono, ellos lo saben. Sigamos predicando el mensaje hasta por teléfono para que sepan. ¿Y esto? ¿Lo conocen? Porque estamos hablando de libertad. Pregunto, ahora les pregunto, esto se va a ver allá en Facebook. ¿Ellos tienen libertad de ser homosexuales, lesbianas? ¿Tienen la libertad de serlo? ¿Sí o no? Sí. Porque vivimos en un país libre. Ahora, ¿pueden ellos exigir que los cristianos no hablen en contra de esto? ¿Pueden exigirlo? ¿Sí? No, porque hay libertad de expresión. No lo pueden hacer, pero ¿saben qué? Lo están haciendo. Y ahora nosotros no podemos ni siquiera mencionar estas palabras en la iglesia. Si usted predica de esto, son terroristas. Eso es un crimen de odio. No odiamos a estas personas. Son bienvenidos a la iglesia. Ojalá vinieran aquí. Ojalá. Pero sí, ¿qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que no aprobamos nosotros? Es el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Esto no está bien, pero esto está moviéndose, familia, para cortar la libertad religiosa en nuestro país. A esto le llaman el caballo. Hay caballos de Troya que se están infiltrando para que los movimientos sean más rápidos, y uno de los caballos de Troya es este movimiento LGBTQ+, que está moviendo todo esto, familia. Y miren, el plan de Biden para avanzar la igualdad en los Estados Unidos alrededor del mundo, dice: como presidente, Biden se unirá a la comunidad LGBTQ+, para garantizar que los Estados Unidos finalmente cumpla con la promesa en la que se fundó: igualdad para todos. ¿Eso es malo, la igualdad para todos? No es malo, no es malo. Dice: aportará el liderazgo moral para defender la igualdad de derechos para todas las personas. De estas personas luchará para garantizar que nuestras leyes e instituciones protejan y hagan valer sus derechos, y promoverá la igualdad a nivel mundial. Pero ¿qué trae esto detrás? Hay un plan satánico, familia, que está utilizando estos movimientos, muchos movimientos que se están levantando, no solamente ellos, hay otros,
Pero entonces, ¿qué van a hacer? Porque ¿quiénes son los que están hablando de la moral, de los valores, de predicando, de cómo se debe vivir, de identificando, no acusando al pecador, pero ¿qué es pecado en la Biblia? Los cristianos. Entonces, ¿quiénes son los malos en la película? Los cristianos, porque no aceptan el estilo de vida de estas personas, los aceptan a ellos y pueden venir como son, pero el Espíritu Santo transforma vidas. No pueden seguir siendo como son. Yo soy un chismoso. Yo no puedo seguir siendo un chismoso cuando yo vengo a Jesús. Yo soy un borrachón, yo soy una prostituta, yo soy un adicto. Pero cuando yo llego a Jesucristo, Jesucristo me transforma. Y si yo soy un homosexual, yo vengo a Jesús y Jesús me va a transformar. Porque la Biblia es clara cuando dice que Dios creó a Juan y a Pedro, a María y a Josefa. Nos dice Adán y Eva, hombre y mujer, los creó Dios. Pero también tenemos el asunto del COVID. Pregunto, ¿el COVID separó a las personas? Los vacunados y los no vacunados. ¿Y ahora qué pasa? Yo no estoy en contra de las vacunas, ni estoy en contra de los que no se vacunan. De paso, mi hija no es vacunada. Sí con el COVID, pero las demás vacunas de bebé y eso no, nosotros no las vacunamos. Pero cuando vino esta cuestión del COVID, yo sentí, y eso se lo digo, es algo personal, es algo mío, pero yo sentí cómo Dios me movió a que me vacunara. Y cuando me vacunaron, que yo estaba como que, no sé, porque yo era uno de los que estaba en contra, ¿verdad?, de la vacunación del COVID. Después que me vacuné, sentí la paz del Señor que vino sobre mí. Amén. Y gloria a Dios que me vacuné, porque cuando me dio el COVID fue suave y no fui al hospital. Pero, ¿cuál es la cuestión de esto? La cuestión de esto es que miren lo que dice aquí. El gobierno estadounidense sostiene que tiene la autoridad legal para exigir que los grandes empleadores estadounidenses obliguen a sus 84 millones de trabajadores a vacunarse contra el coronavirus antes del 4 de enero. Esto es una noticia vieja. O que usen máscaras en el lugar de trabajo y se sometan a pruebas semanales. Pero aquí lo que me llama la atención es que el gobierno tiene la autoridad para exigir. No hay libertad. Ellos te pueden decir a ti, esto es lo que tú tienes que hacer. Punto. Si no lo haces, eres un terrorista. ¿Qué pasó aquí? Ok. Otra cosa que está sucediendo, familia, el calentamiento global. Nosotros no hablamos del calentamiento global. Nosotros estamos como que todo está bien. Pero el calentamiento global, familia, es otro detonante para mover leyes en el Congreso. Leyes que tienen que ver con la libertad religiosa. Y usted dice, pero ¿cómo? Yo estoy a favor de que nosotros tenemos que cuidar nuestra tierra, la que Dios creó. Yo estoy a favor de que no debemos estar tirando basura, no debemos estar contaminando. Yo estoy a favor de que tenemos que vivir mejor, un mundo que sea libre, que podamos respirar, que podamos tener tranquilidad y paz. Pero familia, dice, los efectos del calentamiento global causado por el hombre están ocurriendo ahora. Son ¿qué? Irreversibles en la escala de tiempo de las personas que viven hoy en día y empeorará durante las próximas décadas. Y eso lo dijo la NASA. Eso lo dijo la NASA. Ahora, ¿cuál es la cuestión de esto? Nuestro amigo Francisco, nuestro hermano, porque Dios lo creó también y él tiene derecho a arrepentirse y entregarse a Jesús de todo corazón, escribió una encíclica que se llama Laudato Si. Y hay un proyecto que se llama Green Sabbath Project. ¿Green qué? ¿Qué es Sabbath? Sábado. ¿Pero qué es Sabbath? Reposo, descanso, ¿verdad? Familia, miren lo que dice. O sea, el director ejecutivo del movimiento Laudato Si, porque tienes hasta un director ejecutivo,
Tomás Insua expresó: el movimiento global para cuidar nuestra casa común es más fuerte que nunca y no que se detendrá, y sostuvo que con socios en todo el mundo este movimiento continuará el trabajo urgente de salvar ¿qué? La creación de Dios. Pero miren ahora, ¿eso es bueno o no o es malo? Es bueno, pero miren lo que dice Laudato Si. En la parte 237 dice: el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva ¿qué? ¿Y qué es lo que ellos quieren salvar? La creación de Dios. Dice, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. Y si usted lee todo este escrito de Laudato Si, usted va a querer que lo que ellos están diciendo es, porque tiene que ver con el calentamiento global, que el mundo está como está porque nosotros hemos pisoteado el día de descanso, y que tenemos que tener un día de descanso para que el ser humano vuelva a la creación de Dios. Pero el nombre que dice no es sábado, es el domingo. ¿Y ustedes creen que si se firma una ley dominical para salvar la tierra de lo que está pasando con el calentamiento global, es libertad? No. Pero está pasando bajo nuestras narices. Papa Francisco pide perdón. Son noticias viejas, pero son noticias que han impulsado muchas cosas en los movimientos finales. El Papa Francisco pidió perdón el lunes a los protestantes y a los fieles de otras iglesias cristianas por la persecución de los católicos en una jornada a la que el Vaticano anunció que este año visitará Suecia para conmemorar el inicio del aniversario 500 de la Reforma impulsada por ¿quién? Martín Lutero. Tenemos al Papa celebrando los 500 años de Martín Lutero. Le pidió perdón a los luteranos, y esto lo que ha causado ahora es que haya una unión entre las iglesias. El Papa Francisco explica lo que une a católicos, protestantes y ortodoxos. Todos, católicos, ortodoxos y protestantes, formamos un sacerdocio real y una nación santa, lo que significa que tenemos una misión común, que es transmitir la misericordia recibida a los otros, comenzando por los más pobres y abandonados, dijo Francisco en el aula Pablo VI del Vaticano. ¿Qué es lo que está pasando, familia? Es que este ser humano creado por Dios, esta persona que está liderando la iglesia principal, no estoy hablando mal de ellos, hermanos, va a haber tantas sorpresas cuando Cristo venga. Tantos hermanos católicos, hermanos evangélicos, luteranos, presbiterianos, que se van a salvar por la gracia de Dios. Amén. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Porque son personas que aman a Jesús de todo corazón, aunque no conozcan la verdad. Pero lo aman de todo corazón. Y yo espero que un día nosotros, que Dios nos ha llamado para llevar esas verdades, podamos llegar a cada uno de ellos y mostrarles la verdad de la Biblia con mucho amor. Pero estos movimientos mueven que estas libertades religiosas lleguen a esa extinción y no podamos tener esa libertad más. Vamos a ir rapiditos. Tony Palmer, ¿saben quién es, no? Tony Palmer, ¿sí? Tony Palmer mencionó una vez que la protesta ya terminó. Eso fue lo que levantó este movimiento de unidad de iglesias. Dijo, ya no hay protestantismo, ya esto se acabó, todos creemos lo mismo, todos tenemos todo en común, ¿por qué estamos peleando los unos con los otros?
Y eso él lo predicó a un montón de evangélicos, hizo llamadas, habló con el Papa Francisco, oraron los unos con los otros y se unieron en común todos ellos. Hubo una unidad con diferentes dirigentes, líderes de iglesias evangélicas. Hubo unidad de diferentes religiones, hablando de shintoístas, budistas, musulmanes, ortodoxos, de diferentes partes del mundo, uniéndose con la Iglesia Católica. Luego de eso, el Papa viene a Casablanca a dar un discurso en Casablanca, cuando estaba Barack Obama. Luego, el Papa va al Congreso, da un discurso al Congreso, histórico porque jamás eso había sucedido. Luego, el Papa se dirige a las Naciones Unidas. Y luego que el Papa se dirige a las Naciones Unidas, comienza a hacer un movimiento de las familias. ¿Por qué? Porque no vamos a decir, ay, que el domingo, que la ley dominical, no, vamos a llamarlo el día familiar. Así que está trabajando con las familias, con el cambio climático, con los evangélicos, y todos estos movimientos, familias, van a llevar a lo que viene. Se va a firmar una ley dominical que va a ser impuesta, nacional. Y nosotros los adventistas tenemos que estar firmes en el nombre de Jesús. Amén. Creyendo que el día del Señor es el sábado. No porque nos somos salvos porque guardamos el día sábado, sino porque amamos a Jesús de todo corazón y tenemos una relación con Él. Y guardamos el sábado por ese amor que le tenemos a Jesús. Amén. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Conflicto de los siglos, página 619. Vamos a ir rapidito. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo en los puntos vitales las divergencias no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. En otras palabras, para ir adelante por el tiempo, ¿a quién estamos mirando para que se firme la ley dominical? ¿A quién estamos mirando? ¿Al Papa? ¿Por qué? El Papa no es. El Papa ya hizo lo que tenía que hacer. Punto. Él está relax allí en el Vaticano, haciendo sus políticas por allá. Pero los que van a mover el movimiento dominical son los evangélicos, familia. Son los protestantes. Ellos son los que van a mover esto. Pero el Papa, ¿qué hizo? Alianza con ellos. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder, sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. El movimiento familiar en Europa, el Papa estaba tratando de trabajar eso en Europa también y se está logrando poco a poco, no vamos a leerlo. En el 2016 el Papa hizo esto que se llama Juntos, Together, donde se reunieron todos los evangélicos ahí en Washington. El Papa tuvo un mensaje, los líderes evangélicos tuvieron un mensaje y todos adoraron juntos por primera vez. Y ahí estaba un grupo que le gusta mucho a los jóvenes, que ahora no, I forgot the name. Un grupo que canta música cristiana en inglés. Hillsong, gracias. Ahí estaba Hillsong con ellos. Dice, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales,
entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está ¿qué? Cerca. Gloria a Dios. Gloria a Dios, familia. Gloria a Dios, porque Jesús va a venir pronto, pronto. Ya nos vamos a ir de este lugar, ya nos vamos a ir de donde hay tanto maldad, donde hay tanta enfermedad, donde hay tantos problemas. Familia, esto no es para asustarnos, es para gozarnos en Jesucristo. Alabado sea su nombre. Yo estoy ansioso, pero la ansia es buena, no es una ansiedad enferma, de que Cristo venga ya. Pero ¿saben cuál es mi ansiedad más grande? Que otros conozcan estas verdades, que conozcan del amor de Jesús, que vengan a este lugar a adorar con nosotros también. Y Dios nos está llamando a levantarnos para hacer eso. Hay muchas citas, familias. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Sí. Por eso Salmos 119, 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y los mandamientos no son gravosos. Y los mandamientos de Dios, familia, como hablamos al principio en uno de los temas que yo di antes, su fundamento es el amor. Amor a Dios, los primeros 4, y amor al prójimo, los últimos 6. Esa es la libertad, familia. Si nos aferramos a Jesucristo, pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros vamos a seguir gozándonos en Jesucristo, seguimos predicando y, hermanos, estamos en las manos de Dios, del Todopoderoso. No hay que tener miedo, hay que tener gozo. A ver si hay algo más. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Que Dios les bendiga, familia. Que estemos agarrados firmes en Cristo Jesús.